Bueno, gracias por acompañarnos en esta presentación de las Aragón FP Skills que tendrán lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Se celebrarán entre el 17 y el 19 de abril. En primer lugar, voy a contextualizar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de formación profesional, de las modalidades de las skills y su historia, su origen, su valor añadido, para a continuación hablar de los datos e información que puede resultar de interés. Me acompaña Flor Casaus, asesora de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por si hay cuestiones para después de la rueda de prensa o en el turno de preguntas especialmente singulares respecto al patrocinio de alguna de las empresas, la colaboración, etcétera, pues las podemos abordar sin ningún problema. Cuando hablamos de FP Skills nos estamos refiriendo a una competición de habilidades, a una suerte de olimpiadas de formación profesional que se vienen celebrando a nivel internacional desde 1950. Precisamente fue España la primera sede de esta competición internacional que tuvo su última edición en los Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de octubre de 2017 en Abu Dhabi, con la participación de 60 países de todo el mundo. El pistoletazo de salida por nuestra parte en Aragón lo llevamos a cabo con esta convocatoria, con estas skills que comenzarán el 17 de abril, del 17 al 19 de abril, y que a los competidores que venzan en cada una de las skills, que luego abundaremos, les espera la participación en las Spain Skills, en la competición nacional, en marzo de 2019, y finalmente la competición mundial que se desarrollará en Kazán, a 800 kilómetros al este de Moscú, en Rusia, en agosto-septiembre de 2019. Finalmente, el proceso de esta convocatoria termina en Austria, en las competiciones europeas, en 2020. Con estas skills damos cumplimiento, en parte, damos ejecución a una de las líneas estratégicas del cuarto Plan Aragonés de Formación Profesional que aprobamos el pasado mes de diciembre en el Consejo Aragonés de FP, con la presencia de las consejeras de Educación Maite Pérez y de Empleo Marta Gastón, y que fue refrendado posteriormente por el Consejo de Gobierno en enero de este año. Este Consejo Aragonés de FP, como saben, es el máximo órgano de participación, consulta en materia de formación profesional, y está formado por la Administración, por los agentes empresariales, sociales, COE, CEPIME, los sindicatos más representativos. Y esta sinergia público-privada es muy importante porque habla de esa unión tan necesaria en la formación profesional para conseguir un valor añadido y sentar las bases y los pilares que deben regular la formación profesional en los próximos años, hasta 2020. Y como decía, una de las líneas estratégicas del Consejo Aragonés de FP, del Plan Aragonés de la Formación Profesional, es precisamente visibilizar y comunicar la importancia que tiene la formación profesional en Aragón. ¿Y con qué actuaciones se lleva a cabo, se ejecuta esta línea de actuación? Pues precisamente con competiciones como las skills, con referentes de éxito, como lo son, por ejemplo, la participación, sin ir más lejos, de Emanuel, el alumno del Instituto Virgen del Pilar, que en Abu Dhabi, en los mundiales del pasado mes de octubre, obtuvo una medalla de excelencia, es decir, fue calificado, después de ganar las competiciones en Aragón y ganar las competiciones a nivel nacional, fue calificado entre los 10 mejores del mundo en su modalidad, en refrigeración, obteniendo el mejor resultado de ningún alumno español en la competición mundial. Ese referente de éxito, evidentemente, nos ayuda a poner en valor la formación profesional. Hecho esta contextualización, me refiero a los datos, a la información de las skills que van a comenzar el 17 de abril. Vamos a contar con 185 alumnos y alumnas de 16 a 20 años, acompañados de 91 tutores de sus centros educativos, de 32 centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos y privados concertados, y que, como decía, los ganadores de esas competiciones participarán en las skills a nivel nacional. Las modalidades, las skills, las habilidades, son 22 las convocadas. 21 de ellas tienen un ejercicio individual, el alumno se enfrenta a la skill individualmente, una de ellas mecatrónica tiene un componente en parejas porque las reglas tanto del Campeonato Mundial como español así lo prevén. Y además hacemos la modalidad 23ª y 24ª en fase demo, en fase experimental, son las de farmacia y estética. Si comparamos los datos con ejercicios anteriores son mucho más visibles. En 2014 las skills aragonesas competían los alumnos en 9 modalidades y había 52 alumnos. Ahora competimos en 24 modalidades con 185 alumnos, por lo tanto el crecimiento, la apuesta es exponencial.
La inscripción y selección de este alumnado se realizó a final del mes de enero por parte de los tutores de sus centros educativos, tutores que ahora están colaborando en la formación de ese alumnado. Las pruebas las organiza un coordinador técnico, que es un docente, un funcionario de instituto de formación profesional, que a la vez preside los jurados de cada modalidad. Este jurado, por lo tanto, lo componen el coordinador técnico que lo preside y profesores de institutos públicos y de colegios concertados de formación profesional, así como profesionales del sector privado, empresarios, profesionales que llevan a cabo su desempeño profesional en el ámbito privado. Si, por ejemplo, en la modalidad de restauración y bar, tenemos un coordinador técnico que hace de presidente, que es un funcionario, y todos los demás son profesionales de la restauración y de la hostelería, los que van a evaluar a ese alumnado que compite. Un aspecto muy importante, por lo tanto, de las skills es esa colaboración con las empresas. Las skills sirven de encuentro entre alumnado, profesorado y empresas. Y esto nos permite desarrollar buenas prácticas, mejorar la calidad de la formación, reconocer también la labor del profesorado que desempeña esta labor con los alumnos. Y además es una muestra, porque la participación de las empresas en estas skills es una gran noticia por su número, que ahora abordaré. Yo creo que es un reflejo de la importancia y el buen momento que atraviesa la formación profesional en la comunidad autónoma, con datos récord en número de alumnos en los ciclos formativos, en torno a 23.000 alumnos, con datos récord en los proyectos de formación profesional dual autorizados en este curso. Y es que tenemos a 74 empresas que van a colaborar activamente en el patrocinio, en la organización de estas skills, a través de una modalidad concreta o de un conjunto de modalidades. 74 empresas que podemos, creo, ver proyectadas, ahora no, pero os facilitaremos un listado de esas 74, no las voy a citar todas, que nos pasaríamos un buen rato, pero sí que os pasaremos un listado con todas las que participan. También en valores comparativos, las skills hasta la fecha tenían en torno a 15, 25 empresas participantes. Hemos triplicado, cuadruplicado el número de colaboración y gracias a ello estimamos en más de 90.000 euros el patrocinio de estas 74 empresas, la mayoría aragonesas, que hacen, pues sin ser muy exhaustivo, desde la donación o cesión de los equipamientos, de la maquinaria necesaria para desarrollar cada skill, hasta el avituallamiento, es decir, la comida, los refrescos, los dulces que van a poder disfrutar los alumnos, los jurados, los profesores, las camisetas y polos. Vamos a tener más de 1.000 camisetas y polos corporativos patrocinados para los 3 días de competición, así como incluso las acreditaciones de todas las personas que van a formar parte, que van a estar en ese Palacio de Congresos de Zaragoza en estos días. Además, las empresas también van a organizar charlas, cursillos en las dependencias del Palacio de Congresos. Y esta no es la única financiación. Esta financiación privada se une a otra financiación institucional, principalmente del Fondo Social Europeo, de la Unión Europea, que patrocina e impulsa programas de calidad de formación profesional como es este, con una dotación de 83.000 euros. Por lo tanto, hablamos de un presupuesto global de más de 170.000 euros gracias a esa sinergia que hablaba antes, gracias a ese trabajo público-privado y, por supuesto, unido también al apoyo del equipo humano de la Dirección General de Formación Profesional, que está haciendo un gran trabajo, no solo los funcionarios actuales, sino también hasta los jubilados de la Dirección General de Formación Profesional, que van a ser voluntarios en estos días en la organización del evento. Me quedan 2 o 3 cosas por destacar que yo creo que son también muy interesantes. No acaba, en los 185 participantes, en los 185 alumnos, no acaba la participación educativa, ya que tendremos más de 100 alumnos y alumnas de ciclos formativos que colaborarán, que ayudarán a la buena organización y al buen desarrollo del evento. Por ejemplo, en la reproducción, grabación y emisión en streaming de todo el evento y de la ceremonia de entrega de medallas. Los alumnos de imagen del Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces trabajarán en ello. En el desarrollo de juegos, de dinámicas, de actividades que se desarrollarán durante esta competición. Alumnado de Abenpace, de Animación Sociocultural y de Actividades Físicas y Deportivas del Ítaca. El avituallamiento que antes decía en la cocina, los alumnado de hostelería de Miralbueno y también de Miralbueno, se encargarán los alumnos de asistencia técnica del acompañamiento y del protocolo de los actos.
Y esto me permite unir esta colaboración de alumnado con otra cuestión. Decía que parte del ciclo de Abenpace y del Ítaca iban a desarrollar una serie de juegos, de actividades, de dinámicas de grupo. Pues estas van dirigidas a alumnado de sexto de primaria, a más de 350 niños y niñas de sexto de primaria de colegios de las 3 provincias, 6 colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel, que van a acompañarnos también en el evento. Y antes hablaba del cuarto Plan Aragones de FP. A través de esta participación de los alumnos también queremos llevar a cabo una actuación que cumple otra de las líneas estratégicas de ese cuarto Plan Aragones de FP, que es la orientación profesional, el despertar vocaciones, el conocer profesiones, el que en esto nos une a la administración educativa, a las empresas, las organizaciones empresariales, cuando nos dicen que la orientación profesional es muy adecuada en tercero, en cuarto de la ESO, en bachillerato, para conocer la FP, para conocer enseñanzas posobligatorias diversas, pero es casi más importante en alumnos que están terminando la fase de primaria, sexto, primero de ESO. Y por eso queremos que a través de actividades de juegos lúdicas puedan conocer cómo se desarrollan profesionalmente hasta 24 skills, que al final son 24 reflejos reales, contextos reales de trabajo de 24 modalidades. Y a nivel logístico también contamos con en torno a 70 alumnos, profesores, tutores que vienen de fuera de Zaragoza y vamos a prever 3 rutas de transporte desde Huesca, desde Alcañiz y desde Teruel y alojamiento gratuito en la residencia Pignatelli para todos esos participantes. En resumen, como corolario, el lunes 16 de abril empezamos a montar todo el equipamiento, toda la maquinaria necesaria. El martes 17 a las 4 de la tarde comienza la competición, que se desarrolla esa tarde. Se desarrolla el miércoles en horario completo, de mañana y tarde, hasta las 8 de la tarde. Y el jueves hasta las 2 de la tarde, que termina ya la competición. Y el jurado se retira a deliberar y a partir de las 5 de la tarde la gala de entrega de medallas, de campeonatos de las diferentes skills convocadas. En esto también hay un salto cualitativo y cuantitativo. Antes me refería a las empresas que colaboran, que patrocinan, al número de alumnos. También esto es un cambio importante porque lo hacemos todo en un palacio de congresos, en 3 salas en torno a 2.000 metros cuadrados de superficie, más otras 9 pequeñas salas que servían de almacén, que servirán de vestuarios, para también esas charlas de empresa que me refería. Por lo tanto, todo el complejo del Palacio de Congresos de Zaragoza, un centro único, adecuado. Antes se desarrollaba esto en cada instituto, con los equipamientos de los propios institutos. Ahora, con equipamiento de empresa, real, más adecuado y que además capacita mejor al alumno de cara a su desempeño profesional, por supuesto, pero también de cara a los que luego vayan a competir en las skills nacionales e internacionales, porque allí, evidentemente, lo que van a tener es también ese material de empresa. Y también en las horas. Hablábamos de 4 horas las pruebas, las dinámicas de prueba estaban en torno a 4 horas en las pasadas skills, hasta 15 horas de trabajo individual van a desarrollar los alumnos, por lo tanto, las pruebas que están desarrollando esos coordinadores técnicos van a ser mucho más complejas y van a prever o posibilitar reconocer las capacidades y las competencias de los alumnos mucho mejor, triplicando la duración de las mismas. Estos son, creo, los datos fundamentales, una visión panorámica general de las skills y, bueno, a partir de ahora, pues cualquiera de su disposición para cualquier pregunta. Gracias. ¿Cómo es la participación en Aragón en comparación con otras comunidades? ¿Hay una diferencia significativa? ¿Estamos más o menos en la línea? Estamos más o menos en la línea. La Comunidad Autónoma de Aragón era hasta 2011, incluso llegó a ganar en el medallero, llegó a ser la comunidad autónoma que en las skills nacionales, no recuerdo si en 2009, 2011, pero antes de 2011 estábamos en los puestos más altos del medallero. Se perdió quizá la dinámica en las siguientes competiciones y la hemos intentado recuperar y aún poner en valor, porque en 2009, en 2011, pues también se hacía la formación en institutos y tampoco las horas de competición eran las que estoy diciendo ahora. Por lo tanto, es una apuesta clara. En las últimas skills nacionales hubo comunidades autónomas, principalmente Andalucía, Cataluña, que apostaron claramente por esa formación integral, por facilitar que el tutor, que el alumno pudieran estar acompañados durante mucho más tiempo y tuvieran una competición autonómica de prestancia. Pues eso es lo que queremos hacer, recuperar esa etapa en la que la formación profesional de Aragón, que siga siendo referente, lo era en las skills de una manera, pues bueno, tangible a través de las medallas, recuperar a través de esta competición.
Tenemos, bueno, con los alumnado de Miralbueno tendremos todo el tema de protocolo. La gala final, la entrega de medallas es pública y se hará una invitación pues, a las familias de los alumnos o a quien quiera. Prevemos en torno a 1.000 asistentes, 300 de ellos ya son los participantes, pero prevemos 1.000 asistentes. Durante el resto de la competición las visitas son más complejas de hacer, más allá de los niños de sexto de primaria que vienen y de la atención de medios de comunicación, por supuesto, pues porque se está desarrollando una competición donde los alumnos tienen que estar concentrados, tienen que estar pues durante 15 horas, además eso supone un desgaste físico y mental muy importante. Sin ser realmente una competición abierta al público, sí que el Palacio de Congresos pues está perfectamente accesible para todos los que a través de medios de comunicación o de representantes de empresas puedan acompañarnos. Bueno, pues si es todo, muchas gracias.